Hola, buenas tardes. Estamos en directo desde Wikitoki para repetir la sesión de vídeo, bueno, la presentación de tecnologías blandas que hicimos el viernes pasado en la Facultad de Bellas Artes de la UPV, en Leioa, junto a Sayo Olmo, la presentación de la investigación Tecnologías Blandas. Tecnologías Blandas es una investigación colectiva que estamos coordinando desde colaboradora junto a Sayoa Olmo y que se va a actuar en dos marcos. Por un lado, Iriki Labs, el laboratorio ciudadano de Tabacalera, y por otro lado, la Unidad de Formación e Investigación UFI del Departamento de Arte y Tecnología de la Facultad de Bellas Artes de la UPV. El viernes hicimos la primera sesión de presentación o de contextualización sobre qué es esto de tecnologías blandas, y el jueves que viene, el día 22, haremos la segunda. La primera la hicimos junto a Sayoa Olmo como invitada, que nos hablaba de tecnologías blandas y prácticas artísticas, relacionando las tecnologías blandas con las prácticas artísticas. Y el jueves, desde Iriki Labs, desde Tabacalera, contaremos con Juanjo Goñi, que nos dará también ese mismo acercamiento, pero más desde una óptica más tecnocientífica. El viernes tuvimos problemas de audio y entonces en el streaming no quedó registrada la aportación de Sayoa, y es por eso que estamos repitiendo hoy un poco en petit comité la presentación para que quede registrada y poder colgarla y poder tenerla accesible para que todas aquellas personas que estéis interesadas en saber un poco más, pues podáis acceder a ello. No me voy a detener mucho más y os dejo con Sayoa Olmo, que ella misma se va a presentar, y ya empezamos con la presentación. Hola, Sayoa, buenas tardes. ¿Sí? Sí, cuando quieras. Vale, hola, buenas tardes. Gracias a todas y a todos por estar ahí en el otro lado e interesados por esta presentación. Agradecer también al Departamento de Arte y Tecnología de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco y a Colaboradora por organizar estas sesiones y bueno, y a ver si entre todos, entre todas, podemos ir construyendo esto que llamamos tecnologías blandas. Lo que yo voy a hacer es una sesión de encuadre y relacionándolo con las prácticas artísticas contemporáneas, cómo usan las tecnologías blandas en los procesos y también más de manera como matemática o así. Pues vamos allá. Voy a compartir con vosotros una presentación que he preparado. Vale. Creo que la podéis ver ahora, ¿verdad? Bueno, pues aquí vamos. Tecnologías blandas y prácticas artísticas. Tecnologías blandas no deja de ser un palabra. Y si pensamos tecnologías, pensamos que más o menos lo entendemos, ¿no? Blandas sabemos más o menos también a qué se puede referir, pero ya si juntamos tecnologías y blandas ya se nos cruzan un poco los cables, ¿no? Pues hoy es lo que vamos a intentar como desenredar un poco. Y prácticas artísticas, quizás con la palabra arte nos quedaríamos como todos como más tranquilo. Prácticas artísticas tiene una pequeña vuelta que también desentrañaremos. Vamos allá con las definiciones, ¿vale? En esta sesión de encuadre. Tecnologías. Una manera sencilla de intentar entender a qué cosas nos referimos, ¿no? Es intentar visualizarlas. Pues a veces las palabras nos juegan malas pasadas, ¿no? Las imágenes también, pero bueno, vamos a hacer una doble vida. Primero intentando entender los conceptos a través de imágenes y luego a través de palabras y discursos. Si buscamos la palabra tecnologías en Google, vamos a ver qué es lo que nos sale. Bueno, pues nos encontramos con una serie de imágenes, todas sorprendentemente azules, ¿no? La mayoría de ellas, en las que aparecen máquinas, cosas electrónicas, bastantes pantallas, ceros y unos, elementos robóticos, y también nos aparece la persona, ¿no? En relación a
a la tecnología. En este caso, la persona es representada por un hombre que tiene esa tecnología en la mano, en las primeras imágenes que nos aparecen, y es un hombre que va vestido de traje y con corbata. Todo en tonos azules y que parece remitirnos al mundo de la empresa, de los negocios. Si entramos en alguna de estas imágenes, seguramente que nos encontremos conceptos como experto, consultores, avanzado, service, bueno, una serie de términos que con los que han sido ilustrados con estas imágenes, ¿no? Si lo miramos un poco en términos de género, pues la verdad es que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, hasta la 22 imagen que no encontramos a una mujer, y esta mujer, en vez de tener la tecnología en las manos, parece que está dándole servicio a la tecnología, ¿no? Si vamos un poco más, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 25, 26, 37. Es en la 37ª imagen que nos encontramos una mujer que sí que parece que tiene la tecnología en su mano, ¿no? Lo cual también es un dato que puede estar bien recordar. Vamos a volver a nuestra presentación. A modo de resumen, estas serían un poco las imágenes, ¿no? Ceros y unos, la tecnología en nuestras manos, la relación con el mundo empresarial, el mundo masculino, el mundo interconectado, la relación con lo robótico y bueno, este juego con esta imagen entre el Dios y el Adán de Michelangelo, los chips, microchips. Vamos allá a hacer este ejercicio con la palabra blandas, ¿no? A ver qué nos encontramos. Bueno, pues nos encontramos unas tonalidades mucho más de tonos cálidos en vez de tonos fríos. Está en una textura que se deshace, aparece el cuerpo humano, pero el cuerpo humano no como idealizado, sino en toda su fisicidad, incluso con enfermedades, ¿no? Lo comestible, bueno, otros animales, es otro tipo de visualidad, ¿no? Volvamos otra vez. Ay. Vale. Vale, este sería un poco tanto una textura blanda como a veces como suave o mullida, ¿no? Sin embargo, también veremos cómo lo blando solamente tiene por qué ser estas que toman el sentido de una manera más literal, ¿no? Sino que nosotros lo utilizaremos para hacer referencia a estos conceptos, ¿no? Conceptos que tienen que ver con ejercer la autoridad, las relaciones, los incentivos, el castigo, la comunicación, la gestualidad, la organización de personas, la disposición en el espacio, las estrategias, las normas, la organización, lo que está bien, lo que está mal, la estrategia, la táctica. Bueno, ¿y qué hay de prácticas artísticas? Realmente la palabra arte parece que nos remite mucho al producto, al resultado de la acción del artista, ¿no? Sin embargo, prácticas artísticas quizás no haga tanto referencia a ese resultado final como también a todo el proceso, ¿no? Por eso también el nombre de la presentación va por esta onda. Y como definición quería traer, es una cita que me gusta mucho de Javier Tudela, ese artista y docente e investigador en la Facultad de Pontevedra, de uno de los textos que elaboró para unas jornadas de ICASART, que se titulaba Cuando arte es la respuesta, ¿cuál era la pregunta? Y hace una metáfora interesante para intentar explicar qué es la categoría arte, ¿no? Dice así: cada vez que introducimos obras en los cajones categoriales de las disciplinas artísticas, no solo estamos obligados a hacer operaciones en esos dispositivos que introducimos, sino que también estamos obligados a reconstruir el propio cajón categorial.
Esto es bastante interesante porque nos dice cómo cada cosa que nosotras hagamos en el terreno artístico al final va a acabar modificando también la propia categoría de lo que nosotras entendemos como arte. Y por el contrario también, cada una de las cosas que hagamos nosotras como arte será afectada por esa cajón en el que la metemos, ¿no? Incluso también lo que se entiende o no se entiende como arte. Y esto no solamente es aplicable al arte, sino también a este concepto de tecnología sobre el que queremos revolver. Y bueno, por eso me parecía interesante traerlo. Pero vayamos también a explorar qué nos cuentan las palabras, qué nos cuentan los discursos, qué nos cuentan los propios sentidos más lingüísticos, ¿no? Y creo que para eso es interesante no solamente referirnos a qué podemos entender como tecnología, sino también a una serie de términos asociados como pueden ser los de ciencia, teoría, técnica, herramienta. Tecnología, según la definición de la RAE, sería un conjunto de teorías y técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico. Vale, teorías nos remiten eso a principios, a leyes, algo bastante intangible, el conocimiento, ¿no? Y técnicas nos remite a los procesos, ¿verdad? A unos protocolos que están estipulados para conseguir un resultado. Quizás lo más inquietante de esta definición o por donde vamos a abrir este concepto de tecnología sería el de conocimiento científico, ¿no? Porque generalmente tendemos a entender como conocimiento científico a ese conocimiento que está relacionado con las artes, con las ciencias formales o naturales, ¿no? Ciencias como las matemáticas, la lógica, la química, la física, la biología. Por eso de que yo creo que cuando estás formándote, ¿no? Te preguntan, ¿y tú qué eres, de ciencias o de letras? ¿No? Olvidándonos que las ciencias que vienen más de los temas sociales, ¿no? Las ciencias sociales también son ciencias, ¿no? La administración, la antropología, la ciencia política, la economía, la psicología, la sociología, la historia, pero que quizás porque a nivel popular se identifica más ciencia como las ciencias que vienen del mundo de las ciencias naturales, ¿no? Nos olvidamos que dentro de esta manera de entender tecnología, también tecnología remitiría a las ciencias sociales, ¿no? Vamos allá con la palabra ciencia, ¿no? Que sería el conjunto ordenado de conocimientos estructurados sistemáticamente. Aprovechando estos conocimientos, digamos que la tecnología los utilizaría para aplicarlos a las necesidades humanas, ¿no? Teoría, que sería un conocimiento especulativo, consolidado con independencia de toda aplicación, ¿no? Estaríamos más en un terreno más abstracto y menos aplicado en el contexto. Y técnicas serían el procedimiento conjunto de reglas, normas o protocolos que tiene como objetivo obtener un resultado. Esto no tenemos más duda, pero vemos que técnicas podrían haber tanto en el terreno más duro, ¿no? Como en el terreno más blando, ¿no? Y herramientas, instrumento, máquina o utensilio que se usa para facilitar la realización de una tarea, ¿no? Y aquí tenemos que estar atentos, ¿no? A que instrumento no tiene por qué ser un instrumento físico, sino que podría ser también un instrumento más intangible, ¿no? Pero pongamos ejemplos, porque es la mejor manera de entender estos términos, ¿no? Y este es un intento por encontrar estas categorías tanto en ramas más relacionadas con lo social como con ramas más relacionadas con las ciencias naturales o las ciencias físicas. Entonces, un ejemplo, pues eso, más realizado, por ejemplo, partiendo de la ciencia de la astronomía, ¿no? La tecnología podría ser la tecnología espacial, ¿no? Una teoría, la teoría del Big Bang, una técnica, la espectroscopia o una herramienta, el telescopio, ¿no? Sin embargo, también en las ciencias sociales, ¿no? Si cogemos un ejemplo de ciencia, podría ser la psicología social, ¿no? La tecnología serían las tecnologías sociales, que es un concepto que entiendo que bastante cercano a la idea de tecnologías blandas. Teoría del efecto espectador, por poner un ejemplo. Una técnica podría ser el psicodrama y una herramienta, un calentamiento, ¿no? Por ejemplo, para esas escenas que se suelen hacer de psicodrama. Y también dentro del mundo más audiovisual, que nos queda como cercano a las bellas artes, pues,
por esta última tradición de los últimos años, ¿no? Las tecnologías audiovisuales podían estar emparentadas con las ciencias de la comunicación audiovisual. En ellas habría, por ejemplo, las teorías de la percepción, una técnica podría ser el chroma key y una herramienta, la cámara de vídeo. Vamos allá con lo blando desde las palabras, ¿no? Porque la palabra blando es en castellano, pero tenemos la sospecha, ¿no?, que este término de tecnologías blandas es como que vendría del inglés, ¿no? Y vemos que la palabra soft en inglés tiene unos significados, un abanico de significados más amplio que lo que quizás tengamos relacionado con blando en castellano, ¿no? Soft incluiría lo blando, pero también lo suave, lo mullido, lo impreciso, indefinido, difuso, lo delicado, lo débil. Y una de las acepciones interesantes en relación a soft sería soft skills, ¿no? Habilidades sociales, que va a ser bastante interesante para esta idea de construir esta terminología de tecnologías blandas. Vale. Sobre la propia categorización, ¿no?, de tecnologías blandas. No es nada que nos hayamos inventado nosotros, ¿no? Aparece en Wikipedia esta terminología de tecnologías blandas y duras. Y nosotros, sin más, estamos haciendo una apuesta por intentar indagar en esto y de qué manera nos puede servir para visibilizar procesos que tendemos a no nombrar, ¿no? Sin embargo, en esta apuesta por la idea de tecnología blanda, vemos también que, como categoría, vemos que también que puede tener sus pegas, ¿no? Y no hay que ser muy avispado para ver que esta división entre tecnologías duras y tecnologías blandas nos podría estar remitiendo también a una división entre masculino y femenino, por las cuestiones que se tienden a asociar a cada uno de estos géneros, ¿no? Y de hecho, porque vemos a la hora de la verdad, ¿no?, como en el mundo de las tecnologías duras y de las ciencias duras aún hay mucha más representación de mujeres y más de hombres, más personas del género masculino trabajando en ese ámbito y, sin embargo, en el terreno más blando, más de las ciencias sociales, ¿no?, vemos más mujeres. Esto nos haría decir, bueno, ¿realmente queremos utilizar este término o nos podría ser más interesante buscar un término más divergente, ¿no?, como podría ser tecnologías sociales, el que no nos mantiene como en este eje dual? Bueno, pues ahí queda la cuestión en el aire, ¿no? Sin embargo, nosotros pensamos que sí que vamos a hacer la apuesta porque sí, ¿no? Porque pensamos que es una manera rotunda de dar visibilidad a una serie de procesos que parece que están ahí subliminales, latentes y que incluso desde las artes no tuvieran como nombre y, por tanto, no se estuvieran utilizando tanto o no se les estuviera dando tanta predominancia como a otras, como las nuevas tecnologías, entendidas como tecnologías de la información y de la comunicación, ¿no? Esta idea de que lo que no se nombra no existe, pues querríamos combatirla, ¿no?, con esta investigación. Por otro lado, también este concepto de determinismo nominativo, ¿no?, porque las palabras tienen una capacidad de performativizarnos. Nosotros nos creemos en función de las palabras. Así que, por ejemplo, un departamento que se llame Arte y Tecnología podría estar exponiendo que todas las personas que hay dentro de ese departamento tienen un entendimiento de la tecnología de una determinada manera y esta podría ser una oportunidad para pensarnos también de una manera diferente, ¿no? Como que nuestro ámbito de trabajo no fuera solamente el de las tecnologías de la información y de la comunicación y las herramientas relacionadas con ellas, sino también otro tipo de tecnologías que veremos. Vale, incluso hay diferentes opiniones rulando por internet y por diferentes foros, ¿no?, sobre la pertinencia de esta categoría, ¿no?
Si hay algunas voces que dicen como las tecnologías no pueden ser ni duras ni blandas, sino que lo que se puede clasificar como duro o blando es el producto tecnológico. Y otros se apuntan a que lo que es duro o blando son las ciencias. Y atención, porque esto nos llevaría también a señalar cómo aún hoy hay como cierta jerarquía entre lo que se consideran como ciencias duras o ciencias blandas, ¿no? En cómo son percibidas socialmente y qué nivel de autoridad tienen en el ámbito del conocimiento. Vale, vemos diferentes acercamientos de filósofos, de teóricos, ¿no? Que utilizan el término tecnologías de una manera que nos abre esa mirada, ¿no? Respecto a únicamente las nuevas tecnologías. Ahí tendríamos el concepto de tecnologías del yo, ¿no? De Foucault, su libro. Y en él menciona 4 tipos de tecnologías. Estarían las tecnologías de producción, que nos permiten producir, transformar o manipular cosas, ¿no? Las tecnologías del sistema de signos, que nos permiten utilizar los signos, los sentidos, los símbolos, las significaciones. Las tecnologías del poder, que determinan la conducta de los individuos. Y las tecnologías del yo, que permiten a los individuos efectuar por cuenta propia o con ayuda de otros cierto número de operaciones sobre sus cuerpos y su alma, su pensamiento, su conducta. Donna Haraway, en Ciencia, Activos y Mujeres, la invención de la naturaleza, construyendo esta idea de objetividad situada, habla de las tecnologías de esta manera, ¿no? Las tecnologías son prácticas habilidosas, cómo ver, desde dónde ver, qué limita la visión, para qué mirar, con quién ser, quién logra tener más de un punto de vista, a quién se ciega, quién se tapa los ojos, quién interpreta el campo visual, qué otros poderes sensoriales deseamos cultivar además de la visión. Nos permite eso, como ver las tecnologías de una manera más abierta, más expandida. Y finalmente, Lewis Mumford, en su artículo de la mega máquina, este texto, habla de la idea de máquinas invisibles, con esta idea también como de las tecnologías blandas, como que son mecanismos que están de manera surrepticia, por debajo, latentes y que no somos tan capaces de percibir, aunque nos están afectando y condicionando todo el rato, ¿no? Y en este texto aludiría como máquinas invisibles a la máquina del trabajo, la máquina militar, la máquina de comunicaciones, proezas todas ellas tecnológicas que configuran la gran máquina colectiva de la organización social, ¿no? Vale, como os decía, pues estas son una pequeña exploración sobre distintas maneras de entender la tecnología, ¿no? Y os decía anteriormente cómo el concepto de tecnologías blandas y duras no es nada que nos hayamos inventado nosotras, ¿no? Sino que está ahí. Y de hecho, pues hay distintas entradas en Wikipedia que hablan sobre el tema, aunque ciertamente parece que no está muy elaborado el concepto o la definición, ¿no? Tenemos la propia entrada de tecnologías blandas, pero en la entrada también general de tecnología, pues también teníamos el apartado, ¿no? De tecnologías duras y blandas. Vale. Se está compartiendo la pantalla, ¿verdad? Sí. Vale, quizás una de las cosas que más nos aclaras en torno a qué son las tecnologías blandas, es decir, a qué ramas se adhieren estas tecnologías, ¿no? Y ver un poco la comparativa. Las ramas de las que cuelgan las tecnologías blandas pues sería lo relacionado con la administración o gestión, lo organizativo, la contabilidad, el marketing, la psicología organizacional, el desarrollo de software, la educación.
Y las duras estarían más relacionadas con la matemática, la física, la química, la ingeniería, la robótica, las comunicaciones, la mecánica. Debemos entender que esta categorización es extrema, ¿no? Porque en realidad las cosas no están tan separadas como se presentan aquí, ¿no? Las categorías muchas veces nos sirven para ver la realidad de una manera simplificada, cuando la realidad es mucho más rica y está mucho más mezclada, ¿no? Y al final lo que tenemos es una especie de cosa medio dura, medio blanda, ¿no? En la que unas tecnologías y otras se apoyan y nosotros valemos de ellas, ¿no? También hay una tendencia a relacionar las tecnologías blandas con artefactos intangibles y las tecnologías duras con artefactos tangibles, lo cual yo también pongo un poco en dudas, ¿no? Creo que hablaría más como de predominancia de un ámbito en unas y predominancia del ámbito más tangible en las otras, ¿no? Y por último, ¿cómo se une o por qué es interesante esto de las tecnologías blandas, llamémoslas blandas, comportamentales, relacionales o sociales? En las próximas sesiones del seminario pues iremos construyendo y viendo entre todas cuál es el término que más se ajusta a lo que nosotros queremos decir, ¿no? Cómo son importantes o interesantes estas tecnologías para el arte, ¿no? Y destacaría tres elementos, tres cuestiones. Por un lado, para poder empoderar la propia práctica artística, ¿no? Hay determinadas prácticas artísticas que lo que buscan es generar un efecto de transformación, de intercambio, de afectación mutua con la realidad en la que suceden esas prácticas, ¿no? Y el conocer estas tecnologías, técnicas pertenecientes a estas tecnologías y herramientas permiten que la práctica artística no se quede en una tontería sin capacidad de generar un efecto, ¿no? Sino que las empoderas, ¿no? Y luego tú puedes utilizar esa capacidad de la manera que consideres oportuna, ¿no? También por otro lado, ¿no? Porque utilizándolas desde las artes, ¿no? Estas tecnologías ayudan a visualizar manejos del poder cotidianos y estructurales que pasan desapercibidos, ¿no? Si decimos que estas tecnologías muchas veces están entrelazadas en nuestra vida cotidiana, ¿no? Desde lo que nos permite muchas veces el arte es ver las cosas desde otro punto de vista y poner en la superficie y desde otro punto de vista esa realidad. Y por último, afectar a lo que se entiende propio del arte, ¿no? Manejando estas tecnologías podemos afectar a lo que se entiende como propio del arte, incluyéndolo dentro de su material de trabajo. Y en relación a esto me gusta bastante una cita de Herbert Marcuse, ¿no? Que dice así: un sistema determina a priori el producto del aparato, tanto como las operaciones realizadas para servirlo y extenderlo. Muchas veces lo que tienes que cambiar es el sistema en el que tú estás trabajando para realmente poder generar un resultado acorde a tus intereses, intenciones, inquietudes, exploraciones, experimentaciones. Vale, y empecé colocando ejemplos visuales de estos dos términos, tanto tecnologías como blandas, y quería también terminar poniendo ejemplos concretos de proyectos y procesos artísticos que utilizan este tipo de prácticas, por esta intención de bajar todo el rato a cosas concretas y fácilmente entendibles, ¿no? Y no quedarnos en una esfera que a veces en la que te pierdes. Dos áreas de mención, ¿no? Por un lado, las tecnologías blandas pueden ser incorporadas en los procesos artísticos, ¿no? En el modo de hacer, ¿no? Y dentro de esto destacar tres investigaciones que han tenido lugar o que están teniendo lugar también en nuestro contexto. Una de ellas, Soft, de Pink Gorillas, de Isiar García, realizada en 2012, una investigación en torno a la calidad de la creatividad artística.
que se basó en una serie de entrevistas, de sesiones conjuntas con diferentes agentes artísticos y que aprovechaba técnicas y tecnologías blandas para aportar elementos y para debatir sobre este tema de la calidad artística. En segundo lugar, las residencias y programa de investigación informal Copilov, realizado entre CEMOS 98, colabora Bora y Rubén Martínez en el 2012 también, y una investigación sobre el trabajo en comunidad, procomún, afectos y cuidados, y no solamente enfocado a prácticas artísticas que también, sino a todo tipo de proceso colaborativo, los cuales tendemos a pensar que sabemos muy bien funcionar en ellos, ¿no? Sin embargo, tienen, sí, hay determinados conocimientos que facilitan el que trabajemos y vivamos en común, ¿no? Y el tercero es esta investigación de lo relacional, en la que tanto Txelu como yo formamos parte, junto a Marta Villota, Iber Ayerdi y Manuel Manobel, en la que andamos revolviendo sobre dinámicas grupales, los aspectos relacionales en las dinámicas grupales, ¿no? También con esta idea de nutrirnos de este conocimiento para aplicarnos a los correspondientes campos de trabajo de cada uno del grupo y también para darle una devolución a espacios como Wikitoki que nos acogen y otras redes, por ejemplo, en las que hemos participado, como la red SCTS, ¿no? Últimamente, la última vez en Medala Prado. Vayamos a ejemplos de proyectos artísticos en los que esta idea de tecnología blanda o aspectos comportamentales, relacionales, de manejo de lo lingüístico, de manejo de los aprendizajes, forman una parte central del propio proyecto, ¿no? Por ejemplo, el vídeo DEM del artista polaco Artur Smiejewski, realizado en el 2007, se trata de una experiencia en la que el artista congrega a 4 grupos de personas correspondiente a 4 ideologías diferentes de Polonia. Por un lado, el grupo de jóvenes patriotas de Polonia, un grupo de jóvenes socialistas por las libertades, un grupo de mujeres católicas y otro de judíos polacos, ¿no? A todos ellos se les requiere que expresen mediante un dibujo en un bastidor lo que es para ellos Polonia, ¿no? Y a continuación se les ofrece ese dibujo en diferentes camisetas que ellos deben portar durante las sesiones, ¿no? Y a partir de ahí se deja la situación abierta para que puedan intervenir en todos los elementos que consideren que son susceptibles de ser intervenidos, ¿no? Y lo que se va generando ahí, ¿no? Las diferentes interacciones, vemos cómo se va caldeando, se va aumentando un nivel de conflicto y bueno, pues veríamos en un punto muy fuerte este tipo de interacción relacional, ¿no? Otro ejemplo sería un proyecto también en formato registrado en formato vídeo, sería Proyecto Blanco del colectivo Control Z más Miniature en el 2008, en el que deciden dejar en un barrio de Barcelona un coche totalmente pintado de blanco durante 2, 3, 4 semanas y ver qué es lo que opera en él o cómo los habitantes de ese barrio intervienen en este coche, qué se plantean al tener este objeto extraño en la zona más cercana a sus viviendas y a su tránsito. Esta imagen, bueno, esta no imagen, ¿no? Porque realmente, por lo menos, yo no he encontrado registro visual de esta acción, aunque sí registro
contado, ¿no? Por parte de los propios artistas de la acción, ¿no? Se llama Los Aduladores, del colectivo realizado en el 2008 y también creo que en el 2010, en la que congregan a una serie de personas en un formato de como una fiesta, ¿no? Pero las personas congregadas no saben que un tercio de los participantes a la fiesta, ¿no? Tienen una pauta que es ser aduladores con las personas que se van encontrando, ¿no? Y mencionan eso, el ambiente emocional, emotivo, la energía que se genera en esa situación incluso, y que incluso las personas que están haciendo más de performance, ¿no? Las personas que están conchovadas, ¿no? Son afectadas por ese mismo situación emocional que están creando, ¿no? Estos 3 ejemplos tienen que ver con la creación de una situación y dejar que esta situación se desenvuelva. Este ejemplo es de los artistas Irache Hayo y Klaas van Gorkum en 2013, Últimas Palabras, y es una experiencia también registrada en vídeo en la que invitan a un actor a que repita el discurso realizado por uno de los cargos militares durante en Argentina, ¿no? Invitan también a una persona experta en dicción que va pautando y va diciendo al actor cómo debe de enfatizar y cómo debe utilizar el lenguaje para emular la fuerza con que ese militar defendió su posición, ¿no? Y dejando... lo que hacen los artistas es dejar en evidencia de alguna manera la capacidad del lenguaje, de la entonación, de poder, de tener mucho poder, ¿no? El poder que tiene estas técnicas, ¿no? Como parte del colectivo de Social Experiment, junto a otros artistas, también Irache y Klaas, realizaron en el 2011 una experiencia llamada Police Training, en el que distintos policías enseñaban a artistas a cómo responder a un interlocutorio, ¿no? Y bueno, pues repitiendo y practicando esas técnicas inquisitivas, ¿no? que se utilizan y cómo afrontar esas situaciones. Digamos que ahí estaríamos puramente en técnicas blandas, ¿no? Aunque puedan ser muy duras. Otro de los proyectos que me suelen gustar, ¿no? Es propuesto por Furale Fale en el 2008, el torneo Pasión. Lo que hacen es, dentro de un torneo de baloncesto, ellos como equipo proponen una serie de estrategias que se salen del tipo de estrategias habituales que se suelen tener en los equipos de baloncesto, ¿no? Es vivir una situación cotidiana jugando las reglas de otra manera. Están dentro de las reglas, pero quizás en algunas de estas estrategias vemos otros objetivos y se juega el juego de otra manera, ¿no? Pues, por ejemplo, una estrategia como el pase Missy o la romana o Moonwalker, ¿no? Que ya con el nombre nos sugieren que de repente suceden cosas extrañas, ¿no? en esa cotidianidad, ¿no? Nos salimos del marco específico del arte e incluimos disrupciones en la cotidianidad que pueden ser significativas. Y ya estamos con los 3 últimos ejemplos, ¿no? Uno sería el de Tino Segal, viniendo más del mundo coreográfico, ¿no? En el que también en esto jugar a lo camuflado, lo que es el espacio de realidad y el espacio de ficción, dentro de la sala de turbinas de la Tate Modern de Londres, presenta lo que son las Unilever series, que no dejan de ser una serie de acciones que hacen unos performances que no sabemos que son performers y que interactúan con los visitantes, a veces contándoles una historia, a veces teniendo una serie de movimientos, entonando no sé qué
frases, ¿no? Y jugando con esa distancia, con las distancias corporales, las relaciones, lo que te esperas, lo que no te esperas. También proveniente más del mundo de las escénicas, tendríamos a Roger Bernat con su pieza de teatro Dominio Público, una pieza de teatro participativa en la que las personas que se acercan a la propuesta se les reparte unos auriculares que de manera inalámbrica a través de ellos van recibiendo pautas del estilo de si te has levantado por la mañana pensando en lo que te gustaría desayunar, levanta la mano, o si lo primero que has hecho ha sido ducharte, pues vete a la farola de enfrente, ¿no? Y así se va como configurando con preguntas que más o menos triviales o más o menos pueden afectar, más o menos, ¿no? Pues se va configurando una especie de coreografía que cuando tú no dispones de los auriculares, no acabas de entender cuáles son las pautas que hacen que las personas se muevan de esa manera, y cuando los tienes lo entiendes, pero no está en tu mano hacer que la historia coja unos derroteros u otros, ¿no? Está más en la mano del arquitecto de la propia acción. Y por último está también como video performance de Dora García, ¿no? En la que nos presenta a una niña y a una mujer. La mujer está dando una serie de instrucciones que van pautando la respiración de la niña, que está en un primer plano, ¿no? Y es sintomático, ¿no? La capacidad detrás de nosotros que es capaz de manejar y pautar la respiración, algo tan básico para la vida humana, ¿no? Bueno, y yo creo que hasta aquí la serie de ejemplos también en torno a arte que nos puede ayudar a situar esta idea de tecnologías blandas, ¿no? Esta presentación para mí forma parte de esta investigación que estoy realizando en torno a las prácticas artísticas participativas, colaborativas, psicología social y procesos de transformación, que se llama Transarte, que me está dirigiendo Concha Alonso, del Departamento de Arte y Tecnología de la Facultad de Bellas Artes de la UPV-HU, y que podéis encontrar más información sobre ella en el blog transarte.wordpress.com. Sin más, daros las gracias, y si cualquiera de vosotras quiere contactarme o contactarnos a nosotros, pues aquí está mi contacto y la página web, donde encontraréis también los proyectos de arte que he ido haciendo y que están también dentro de este contexto. Muchas gracias por la atención y espero que nos veamos a lo largo de estas sesiones a través de Internet, intercambiando ideas en torno al tema de las tecnologías blandas, y encantadísima de llevárnoslo al terreno de las bellas artes. Vale. Voy a salir de la presentación. Vale. Pues muchas gracias a Joa por tu aportación. Entonces, bueno, casi lo único comentar como lo que haremos con esta presentación es subirla a la página web, que es donde estamos reuniendo toda la información que se está generando en la investigación. La página web es tecnologiasblandas.cc, y ahí iremos colgando todos los avances que vamos haciendo de este proceso de investigación. Por recordar un poco el proceso, cómo va a ser durante este año 2015, es estas dos primeras sesiones de presentación. Contigo, Sayoa, esta presentación sobre aspectos más sobre las prácticas artísticas, y otra contextualización con Juanjo Goñi, más desde el ámbito científico. También tenemos en marcha la búsqueda de referencias sobre nociones y sobre, búsqueda de referencias sobre qué son tecnologías blandas, para la que está ya todo el mundo abierto a participar, que está abierta hasta el día 30 de octubre.
y que para participar simplemente se puede escribir a info@tecnologiasblandas.cc o escribir dentro de la página web, en la parte de la convocatoria, en los comentarios, o a través de redes sociales con el hashtag tecno-blandas. Con todos los resultados de esta convocatoria procederemos a construir una ontología que es un diagrama que explica el concepto en toda su complejidad. Y por último, y eso haremos 3 sesiones de trabajo, 2 dentro del máster de arte, concepto y tecnologías y performatividad, ¿no? No sé si lo he dicho todo bien. Máster de arte performativo y tecnológico. Y tecnológico, vale. Entonces la C no sé de qué era. Vale. Y luego, bueno, queremos dentro de 2 sesiones, el día 10 y el día 17 de noviembre, y luego haremos una tercera sesión también dentro del máster, pero ya en Iriki Labs, con gente que participe desde otros lugares, con la que acabaremos ya de concretar la ontología, que será el día 27 de noviembre, y haremos una última sesión también en Iriki Labs el día 19 de diciembre, en el que contrastaremos qué ha sido todo esto de la ontología que hemos hecho, etcétera, etcétera. La presentaremos y la contrastaremos dentro del marco de Egin Zaleak, que es unas jornadas de cierre un poco del año, de la programación del año dentro de Iriki Labs. Y con todo esto, pues poco más que decir. Remitiros a la web y que todo estará allí accesible para lo que queráis. Nos despedimos. Buenas tardes. Buenas tardes a Joan. Buenas. Y nada, espero cualquier duda, pues podéis contactarnos en info@tecnologiasblandas.cc. Hasta luego. Hasta luego. A mí me parece súper interesante, y lo que más me interesa es estudiar o encontrar cuando están unidas las dos, ¿no? O sea, cuando tú al final unes la máquina y todo lo que hace funcionar los humanos, cuando lo unes, lo que puede surgir, ¿no? Entonces hay una charla muy interesante de Abelardo Gil Fournier en este sentido, que habla de cómo los sistemas actuales son sistemas extractivos que extraen de alguna forma las relaciones humanas. ¿Se oye muy bajo? Bueno, pues hablo más alto. Es que sí, parece que os hablo como si estuvierais aquí. Bueno, pues nada, os comentaba que me ha parecido muy interesante, y que lo que me parece más interesante es cuando todo ese conocimiento de todas esas tecnologías blandas se unen a todo el conocimiento de las duras, lo que sucede, ¿no? Y cómo ahí todavía somos más vulnerables las personas. Y aquí hay como ideas, y hacía referencia a Abelardo Gil Fournier, que entre otras cosas está en una charla que di hace tiempo, comentaba la idea de que hoy en día los sistemas, lo que extraen, los sistemas extractivos, extraen relaciones humanas. O sea, son sistemas que aprenden a cómo nos organizamos y cómo nos relacionamos, aprenden nuestras tecnologías blandas para ser más eficaces. Entonces, es súper interesante, pero súper peligroso. Todo es muy... Y hablaba, por ejemplo, de Google, ¿no? Google no es nadie sin los humanos. A Google estamos todos nutriendo su algoritmo constantemente, entonces crece en potencia y en capacidad de entender nuestros comportamientos, ¿no? Bueno, pues ese es el punto, que me parece súper interesante. Sí, no me refería tanto a algo, o sea, que sean tan humanos las máquinas, sino que al final, como lo que comentabas con las imágenes, al final nos están extrayendo de nosotros cada vez que damos un like. Nosotros somos sus nutrientes, o sea, nutrimos y tal. Nuestros comportamientos hacen que funcionen de una forma u otra, o nos lleven a una información a otra. Por ejemplo, y entonces son como ese reflejo de la sociedad. Entonces, esos sistemas extractivos no funcionan sin nosotros, o sea,
no sé, ahí me sirve como para entender muy bien la dualidad de humano-máquina, ¿no? O sea, entender que todos los sistemas que se están desarrollando actualmente se nutren de nuestros comportamientos, a mí me parece muy significativo para entender por qué es importante este tipo de procesos de investigación relacionados con las tecnologías blandas. Porque en la medida que nos entiendan más, nos pueden manipular más. En la medida que también nos entendamos más, podemos incidir más. Entonces, bueno, es como... Sí, sí. Hola. ¿Se me oye bien? Sí, sí, sí. Vale. Bueno, lo siento por no tener imagen, ni vídeo, ni nada. Ah, bueno, sí se ve mi imagen ahí. Bueno, pues bueno, hola a todos y todas. Muchas gracias por haberme invitado. Me ha parecido muy interesante la presentación de Sayoa. Lo que más me ha llamado la atención ha sido esa conexión entre el concepto de tecnologías blandas y el feminismo, ¿no? El es estar constantemente construyéndose contra otros. Y bueno, yo estaba hace poco pensando en el tema, porque estoy preparando una clase también sobre un tema muy similar, y no estoy muy seguro el concepto de tecnologías blandas hasta qué punto me llega a convencer, porque nos pone en construirnos frente al otro. Es como lo blando frente a lo duro. Entonces parece como que entramos en una dicotomía como que nos encasilla muy rápido, ¿no? Nos mete muy rápido, sí, tú eres de los blandos y estos son los duros, ¿no? Y es un poco lo que pasa en el feminismo y lo que pasa con las mujeres y la atribución de roles, ¿no? La psicología, mujer. La psicóloga, mujer. El ingeniero, hombre, ¿no? Y entonces igual pienso un poco más, aunque es un término más confuso, el de tecnologías sociales. Porque en el fondo toda tecnología tiene un componente social. Y entonces lo que hacemos, cuando nos pensamos en tecnologías blandas o en tecnologías sociales, es centrarnos en ese componente social. Centrarnos en cómo funciona ese sistema de organización, ese sistema que es algo que permea también las tecnologías duras. O sea, ellos no están separados de toda esta cosa blanda, de lo social y lo organizativo y demás. Y eso, ¿no? Como tomar un poco, que no permitir que se establezcan esas dos trincheras, ¿no? De alguna forma, o intentar tomar un poco todo el espacio. Y luego también lo que ha comentado Diana es muy interesante, el tema de cómo las tecnologías blandas sirven también como método de control. Porque en el fondo la tecnología blanda, o tecnología social si queremos, ¿no? O de organización social, el nombre es igual, más característica o más representativa, una de las más representativas, yo creo que sería la burocracia. La invención de la burocracia es un sistema de organización social que asume que da roles a la gente, establece procedimientos en los que una vez que te metes ya estás metido dentro, ya no eres tan dueño de tu propia acción, estás metido en un sistema. Y eso te modifica tu forma de comportamiento. Entonces las tecnologías blandas son formas de control social. También pueden ser lo de liberación, también pueden ser un mecanismo de liberación social. Pero el sistematizar cómo nos comportamos, esto era lo que estaba diciendo Diana, entiendo yo, el sistematizar cómo nos comportamos, qué decimos, qué nos interesa, qué miramos, al poder sacar esa información a través de los algoritmos de Internet, pues se puede de alguna forma modelar nuestro comportamiento, nuestros intereses, nuestros miedos, y eso facilita articular dinámicas de control. Entonces, ¿por qué es importante estudiar las tecnologías blandas? Y esta perspectiva, ¿no? que está presentando Sayoa y en el curso que estáis haciendo. Sobre todo desde el arte. ¿Por qué es importante? Porque es una forma de poder contraatacar de alguna manera. O sea, de poder desarrollar otro tipo de procedimientos que en lugar de generar este control social, esta burocracia en la que nos maquinizamos. La burocracia es como una máquina social, es una maquinaria que aunque no tenga instrumentos, cuando nos metemos dentro somos un mecanismo más, ¿no? Entonces, el estudiar las tecnologías blandas desde el arte nos permite romper esa maquinaria y que emerjan dinámicas como de liberación social, ¿no? Y
bueno, creo que eso es todo lo que he visto, lo que me ha llamado la atención. También muy interesante el tema de las imágenes, ¿no? De las imágenes de Google. Por un lado está claro que las imágenes de Google están, de alguna forma, están influidas por su algoritmo. Si ellos quisieran, podrían modificar el algoritmo de forma que eso cambiara. Por un lado eso, y por otro lado representan más o menos el imaginario social, ¿no? De esto hay bastantes estudios. Hay un estudio muy interesante sobre imágenes de la mujer, ¿no? Entonces era, por ejemplo, si ponías, y sobre temas raciales, esto era en Estados Unidos, ¿no? Si ponías mujer negra, lo que te salían eran imágenes sexualizadas, imágenes muy, sí, sobre todo sexualizadas, como muy negativas, ¿no? Con un contenido muy negativo. Chica negra, era chica negra. Entonces, si era una adolescente negra, ponía eso en Google, la representación de lo que ella era, eran cosas muy sexuales, muy negativas, muy peyorativas. En cambio, si ponías chica blanca, te aparecían otras cosas. Te aparecían, pues no sé, pues también un poco sexualizadas, pero menos, más, no sé, más diferente. Y eso por un lado, y también otro tema muy interesante que creo que es importante, otra habilidad muy interesante desde el arte, es aprender a decodificar imágenes. Esto que ha hecho un poco Sayoa cuando se ha mostrado las imágenes, aprender a analizarlas, ¿no? Pues el hombre asociado a la tecnología, con el control, con el dominio siempre, ¿no? En la mano, la tecnología en tu mano, el mundo en tu mano, ¿no? Salía esa imagen del mundo. La mujer cuando salía en segundo plano y difuminada, o sea, además, ¿no? Y es muy importante saber analizar hacer este tipo de análisis de las imágenes, sobre todo si estáis trabajando desde el arte, para deconstruirlo, ¿no? Para presentar otras imágenes que cambien que choqueen ese tipo de significados. Y bueno, eso es un poco todo lo que se me ha ocurrido. Muchas gracias. Bueno, perdón, bueno. Y no, nada, responder, ¿no? Que sí, que estoy totalmente de acuerdo, que tecnologías blandas también es un término muy interesante, ¿no? Sobre todo a nivel porque te presentan esta dicotomía y te da más visibilidad. Pero tampoco dejar que el término nos limite, pero usarlo, por supuesto, yo estoy totalmente de acuerdo. Ya está, era solo eso. ¿Me permitís hacer un pequeño apunte al hilo de lo que he comentado, Chelu? Ah, perdona, Richie, es que me sale aquí el nombre Chelu porque estás en... Perdona, Richie. Sí, o sea, precisamente, o sea, la burocracia como término, yo lo que quería decir es que puede servir como una forma de control, ¿no? También puede ser organizada de otra forma. Pero es muy interesante esto que comenta de que se perdemos las estructuras, ¿no? En el capitalismo moderno, el capitalismo actual, porque es que las tecnologías están sustituyendo las burocracias clásicas. Entonces se está usando las nuevas tecnologías como un sustituto de la burocracia clásica. O sea, el sistema complicado de transporte público que requiere una burocracia, una organización, pues se está intentando sustituir por un sistema tipo BlaBlaCar o tipo más dinámico, más tal, que en el fondo tiene la misma estructuración, lo que pasa es que la estructuración ya no pasa por personas, está automatizada. Entonces, no sé, me parece una distinción interesante, pero vamos, también de acuerdo totalmente con el comentario. ¿Sí? ¿Se me oye? Apenas hemos podido ir a Sayoa, o sea que poco podemos aportar, pero hemos intentado seguir los PowerPoints o las imágenes y deducir cosas. Estaba bien. A mí, si queréis, por lanzarlo en otra dirección, me interesaría preguntar en torno a qué estrategias concretas o qué figuras concretas podrían servir para una, pues no sé, interesante o satisfactoria hibridación entre blandas y duras. Yo no sé, yo entiendo todo como tecnología, ahí un poco de acuerdo con Javier, pero sí también por una parte entiendo la necesidad de hacer visible la parte blanda, porque finalmente no la tomamos en cuenta y es muy importante, ¿no? A nosotros como laboratorio ciudadano buscamos la idea de poder
empoderar a las personas, pero si tú de alguna forma empoderas a un ciudadano con el conocimiento de una tecnología de impresión 3D, pero no le comentas cómo puede llegar a ser manipulado o cómo o no reflexiona sobre por qué este movimiento de fabricación distribuida es realmente un fabricador o es un consumidor de impresoras 3D o se está generando un nuevo mercado. O sea, si no buscas también un poco esa reflexión de, o no entiendes por qué suceden las cosas, quién mueve los hilos y por qué los mueve, si no tienes la parte blanda, ya sea te puedes convertir en una persona pues susceptible de ser muy manipulada y al revés también. O sea, si tú por una parte no entiendes la tecnología más dura, te pueden al final tener un poco atado, como decía también Javier, la burocracia se diseña no para facilitarte la vida, sino para complicártela, ¿no? Y no puedes generar tus propios atajos y dependes de las herramientas que otros creen para ti. Entonces, para mí las dos son por eso tan importantes y tan complementarias, ¿no? Y la idea de nosotros desde aquí, con toda la tranquilidad del mundo, es, por lo menos en los procesos que desarrollemos, el cómo sea tan importante como el por qué y el para qué, ¿no? Entonces, sí intentamos cuidar las dinámicas en la medida de nuestras capacidades y posibilidades que suceden en el laboratorio para hacer entendibles o ir asimilando ciertas formas de relacionarnos y organizarnos.